para otra vez zarpar, para otra vez zarpar por otro medio año, antes que pase un año. Esta tercera edición de Razones Ciudadanas se ocupará hoy de un tema muy extenso en Cuba y en el mundo, el tema de los derechos humanos. Tenemos acá a Guillermo Fariñas, Premio Sájarro de los Derechos Humanos, al doctor Darcy Ferrer, al doctor Wilfredo Ollín y como invitado que ha sido filmado fuera del espacio que tenemos, al señor Elizardo Sánchez. Entonces, lo primero que queremos expresar es lo siguiente: ¿cómo vemos nosotros en Cuba el tema de los derechos humanos? ¿Qué significa para cada uno de nosotros eso, ¿no? ¿Cómo luchamos por tratar de que esos derechos se cumplan en nuestro país? A veces uno habla con un ciudadano y le habla sobre los derechos humanos y la gente como que se asusta, a veces hasta se aterrorizan, no quieren hablar de eso. Y evidentemente lo que sucede es que la mayoría de la gente no sabe de qué se está hablando. La persona necesita un espacio en el cual desarrollarse, en el cual liberar sus potencialidades, etc. Y eso pues se lo da solamente a la persona la dignidad humana, esa dignidad que el ser humano tiene intrínseca, que va con él. Y no le es dable a ninguna persona, a ningún poder, a ningún gobierno, otorgarla o retirarla. Y cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo precisamente a eso. Cada individuo tiene un fin en sí mismo. Disculpa, sí, básicamente, ¿cómo tú sustantivarías esos derechos así, básicamente? ¿Cuáles son esos derechos? Bien, bueno, la Declaración Universal recoge 30 como derechos básicos de la persona. El primero es, por ejemplo, el derecho a la vida. Es el derecho por excelencia. O sea, la persona tiene derecho a la vida una vez que viene a este mundo. Pero hay otros, hay, por ejemplo, el derecho de libertad de expresión, el derecho a la imprenta, el derecho a entrar y salir del país cada vez que la persona quiera libremente, y así pudiera enamorar muchos otros. Pero ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a otra parte, y es que en la historia de Cuba estos derechos se habían recogido en las constituciones cubanas hasta la del 40, y que antes de plantearse la Declaración Universal en el 48, ya en Cuba tenía estos conceptos, existían en las constituciones cubanas. Me gustaría que Guillermo Fariñas nos contara sobre sus experiencias. ¿Por qué razón tú empezaste un día a darte cuenta de que había que luchar por los derechos humanos? ¿Qué te llevó a lanzarte en esa lucha? Los derechos humanos, yo considero que me han sido violados desde que nací. Yo nací dentro de la llamada Revolución Cubana de 1962. Desde chiquito, mi abuela paterna me enseñó de que había cosas que no se podían decir. Eran cuestiones que afectaban a toda la familia. Un tío mío que ya falleció, fue preso por la microinfracción, no podía compartir con los demás miembros de la familia los días de las madres, o los días de los padres, o los cumpleaños, porque perjudicaba a los otros hermanos que estaban incorporados a la revolución. Creo que esa fue la primera noción que yo tuve de que algo andaba mal de manera muy infantil, muy juvenil. El primer choque que yo tengo realmente con la situación de los derechos humanos viene dado cuando, como un guajiro del centro del país, vine a hacer las funciones de precadete, de vigilante, de represor aquí en La Habana, en el 180, a cuidar la embajada, terminales de trenes que llegaban la gente para irse para Mariel y demás, y me di cuenta de que había gente que vivía en lugares mucho más privilegiados que otros, y eso no se podía hablar. Y si tú lo comentabas, que el general tal, o el ministro tal, o el miembro político más cual, tenía una casa con piscina, tenía 3 casas con querida, eso te costaba que perdieras la carrera militar. Entonces, esas fueron restricciones que hubo a los derechos humanos, y viví con miedo durante mucho tiempo. Ya después de la perestroika me di cuenta que algo estaba ocurriendo en el campo socialista,
y estuve a punto de ser expulsado de la Universidad Central de La Guajira porque... ¿Qué estudiaba en ese momento? La carrera de psicología, porque comenzamos a leer a Sigmund Freud, que era prohibido en aquel momento, y estuvimos a punto de ser expulsados. Me di cuenta que no se podía leer a Sigmund Freud ni para criticar. Creo que bueno, allá cuando me gradué, el hecho del fusilamiento de Arnaldo Ochoa Sánchez marcó un punto de inflexión, porque ahí sí ya me enfrenté al sistema, fui separado de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque dije que no estaba de acuerdo, porque, o sea, el fusilamiento fue más allá de lo que decía el Código Penal. Y ahí sí ya, bueno, entré ya en contradicción con el gobierno, hasta que, bueno, dando turno por distintos hospitales, llegué aquí al Hospital Pedro Borda de Ciudad Habana, y a pesar de tener un buen desempeño profesional y estar haciendo el doctorado en ciencia y ser profesor adjunto de la Facultad de Fajardo, cuando hice una denuncia como ciudadano de que la directora del hospital, que era miembro del Comité Central, se robaba las donaciones que venían de Europa, fui a dar como el hueso a la cárcel, y a partir de ahí ya comencé mi enfrentamiento directo con el... Hay una persona que resulta quizás el especialista más conocido de entre nosotros los cubanos en este tema, que es el señor Elizardo Sánchez. ¿Usted pudiera hacernos la diferencia de qué es realmente ser un activista de los derechos humanos en comparación con las otras actividades que se hacen? Sí, eso tiene que ver con el hecho indudable de que fue el movimiento de derechos humanos en Cuba en la segunda mitad de los años 70 el precursor de la disidencia no violenta en Cuba, sin duda. O sea, primero se comenzó en la etapa de la resistencia no violenta, no hablo de los años 60, en que hubo resistencia violenta, incluso de gente armada, etcétera, en las montañas, aquí y allá. Y es el caso que en esta segunda mitad de los 70, hacia 1976, se formó, digamos, el primer embrión del movimiento de derechos humanos, y eso continuó así a lo largo de la década del 80 hasta hoy día. Pero hacia 1988 u 87, los disidentes militantes actuando abiertamente en las calles de Cuba, o sea, cara descubierta, éramos menos de 10. Ahora somos miles. Esto, claro, sin contar los millones que disienten del régimen sin decirlo, y también sin contar a los miles que estaban en las cárceles. Estoy hablando de los que iniciaron este movimiento en la calle de Cuba. Como se desató enseguida la intolerancia y la represión del régimen sobre todos nosotros, hasta el punto de llevarnos a la cárcel, prácticamente a casi todos, pues también la propaganda oficial se focalizó en esto de tratar de desacreditarnos, como siguen haciendo hoy día, desacreditar la causa misma de los derechos humanos, hasta el punto de que algún seguidor del régimen, por ahí en uno de esos actos de repudio que organiza la policía política secreta, sin duda, llegó a decir, y no es el único caso, es el que pudimos identificar una vez, llegó a decir: abajo los derechos humanos. O sea, una cosa que es algo monstruoso. El papel de una organización como la nuestra, que somos muy poquitos, somos apenas 8 personas en todo el país. Hay un voluntariado que nos ayuda, redes de ayuda mutua, de familiares, etcétera, pero somos muy poquitos, y se supone que nuestro papel es el de tratar de proteger a los demás, que se quieren agrupar en organizaciones políticas o sindicales o de periodismo, etcétera. Y eso nos obliga a mantenernos en contacto con todos esos embriones de la futura sociedad civil. Nosotros tenemos dentro del trabajo de la comisión un servicio de ayuda legal gratuita, y es aquí que nuestros mayores clientes son cubanos encarcelados por los llamados delitos comunes, muchas veces encarcelados por cualquier cosa, sobre todo por lo que se llama actividad económica ilícita, por, no sé, hurto y sacrificio de ganado, cosas que hacen los campesinos, que normalmente lo hicieron siempre y ahora son delitos, y le ponen 15, 20, 25 años de cárcel. Y a veces también, muchas veces, comparativamente, tenemos que defender a los comunistas, a los miembros del partido gobernante. Este es el caso de Conrado Hernández y Raúl Castellanos Laje,
sea, hicimos campaña, denunciamos la situación de ellos porque ya llevaban 2 años, nada menos, en el cuartel general de la policía política, en nuestra propia Lubianca, en Villa Marista, y realmente en nuestras indagaciones no reconocíamos, no identificamos ningún delito de parte de estas 2 personas que cuando fueron encarcelados eran miembros del Partido Comunista de Cuba. Lo mismo nos ocurrió cuando el caso del general Ochoa, que hicimos campaña contra el fusilamiento de este general y de otros militares, y el resultado fue naturalmente que los mataron a los 4, al general Ochoa, al coronel Antonio de la Guardia, a los otros 2 oficiales, y a 3 de nosotros nos encarcelaron por hacer la campaña contra ese fusilamiento, que fue un asesinato con ropaje judicial. Bueno, cuando las familias del general Ochoa y de los demás involucrados estaban aterrorizadas simplemente. Y esa situación persiste. Ahora también las familias de Castellanos Laje y de Conrado Hernández también llenan muertas de miedo. Igual que más recientemente, esto es una cosa de febrero del 2011, han detenido al principal corresponsal del periódico Granma en Cuba, José Antonio Rodríguez Fernández, que era el corresponsal en la segunda ciudad de importancia del país, Santiago de Cuba. Casi cada semana le publicaban toda una página o media página en Granma, le felicitaban, o sea, era un corresponsal de primera fila, digamos, muy destacado, militante por demás del Partido Comunista, y el 8 de febrero último, o sea, de este año 2011, le detuvieron y hasta, por lo menos la semana pasada, seguía internado, virtualmente incomunicado, en Villa Marista, aquí en La Habana. La esposa es militante del Partido Comunista, no voy a decir su nombre por razones obvias de discreción, pero tanto ella como los demás familiares tienen la misma reacción de terror. No ya por no contaminar el tema con la labor nuestra, sino porque todas esas familias, al igual que la inmensa mayoría de las familias cubanas y de los cubanos, incluyéndome a mí, vivimos bajo los efectos de la enorme capacidad de intimidación del régimen totalitario imperante en Cuba, que esa es su principal arma de control social y de neutralización de cualquier expresión de disenso, o sea, la intimidación. Casi. Sabemos que tú tienes una larga data de luchador por los derechos humanos. Eres una persona que durante bastante tiempo, los 10 de diciembre, organizas una marcha aquí en la ciudad de La Habana, en el Parque Villalón, y nos gustaría que tú nos contaras cómo fue que tú te motivaste por eso. En el 2006 específicamente escogimos la fecha del 10 de diciembre como una manera de realizar una acción cívica mínima, que es conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es precisamente este día cuando se celebra a nivel internacional, lo que debía ser una preocupación de todos los gobiernos que sientan un poco de respeto por su gestión y por sus ciudadanos. Y pues lo que decidimos fue escoger el Parque Villalón, que está acá en Calzada, entre D y E, en El Vedado, porque justo frente a este parque está situada la oficina regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y por eso es el lugar, es la sede de esta acción cívica, pacífica, de conmemorar este día con una simple caminata alrededor del parque en silencio, sin consignas, sin proclamas, activistas y defensores de los derechos humanos. Ya sí, perdón, ustedes son pacíficos, pero ustedes no han sido recibidos de forma pacífica. La respuesta pues siempre ha sido la misma: encarcelamiento, golpiza, turbas preparadas, dirigidas por la seguridad del Estado, o sea, por la policía política. Ahí año tras año hemos tenido el compromiso de ir a conmemorar esta fecha, y año tras año la misma respuesta: turbas de 200, 300, 500 personas dirigidas por la seguridad del Estado, policías vestidos de civiles, personas de la respuesta rápida, este engendro terrorista creado por el gobierno cubano, que siempre han podido cometer con total impunidad todo este tipo de atropellos.
Incluso recuerdo en el 2008 como un 10 de diciembre precisamente, ustedes se acordarán de ese día, el ex canciller Felipe Pérez Roque anuncia a las 10 de la mañana con bombos y platillos y mucho estruendo a nivel internacional la firma por Cuba de los pactos internacionales de derechos humanos, o sea, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, Económicos, Sociales y Culturales. Esto fue a las 10 de la mañana, ante una conferencia de prensa con los periodistas acreditados de la prensa extranjera, y una hora después, en el Parque Villalón, nos estaban golpeando, encarcelando, injuriando, maltratando e irrespetándonos nuestros derechos por simplemente tratar de conmemorar de esta manera una fecha que es de una importancia vital. Me gustaría que el profesor Ballín nos comentara, por una parte, cómo en Cuba se violan las propias leyes del Estado para violar los derechos de las personas, y cómo paralelamente a eso algunas leyes hechas en Cuba están hechas para violar esos derechos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Primero, la Declaración Universal fue una recomendación, es decir, no tenía un carácter vinculante, no era obligatorio. ¿Vinculante significa? Que de cumplimiento obligatorio. Bien. Después, evidentemente, se trató de hacer la Declaración Universal ya de una forma más efectiva, que tuviera una aplicación práctica. ¿Qué ha pasado realmente en el mundo? Es que una gran cantidad de países tienen a la Declaración Universal reflejada en sus constituciones. Ahora, ¿qué pasa? Que evidentemente se han creado también los pactos de que hablaba, mencionaba Darcy, porque sí, habló de los pactos, y con los pactos pasa una cosa muy interesante, y es que el gobierno de Cuba firmó estos pactos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y de los Económicos, Sociales y Culturales, una primera firma que queda desde el punto de vista del derecho internacional público como una intención, porque solamente la firma no convierte a los pactos en obligatorios. La Declaración Universal y los pactos vinculantes que están vigentes o que Cuba firmó, aunque repito, hay que ratificar esos pactos y dar otros pasos, si no, no tienen vigencia. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente hay razones que hacen que los pactos se queden donde están y no se continúen avanzando, porque el derecho internacional establece que cuando un país firma un pacto de esa naturaleza y lo ratifica, entonces el derecho internacional que está concebido en el pacto prima sobre el derecho interno del país, y hay que hacer cambios en la legislación, en la constitución, etcétera. Bien, entonces al parecer esos cambios son para el gobierno cubano tan inaceptables que sencillamente el gobierno cubano se queda donde está, se queda parado ahí y no continúa avanzando. Darcy me había sugerido una cosa que me parece interesante. En Cuba se hace mucho énfasis en el que hay un tipo especial de derecho que hay que respetar más que los otros, y esa diferenciación rompe de alguna manera con lo que se conoce como el principio de integralidad de los derechos. ¿Cómo tú ves ese asunto? Si tú crees que realmente hay algunos derechos humanos más importantes que otros, que hay unos que se ponen primero, ¿cómo es eso? En materia de derechos humanos se habla de derechos individuales y estos otros derechos sociales, que es como se llama este segundo grupo: salud, educación y este tipo de necesidades, ¿no? Cuando se habla de este tipo de derechos sociales, hace mucho énfasis, digamos, en el derecho a la salud, a garantizar la salud de las personas, el derecho a la educación, y lo dan como incluso las grandes victorias o grandes logros de la revolución. Los compatriotas nuestros que tengan la oportunidad de ver este programa podrán coincidir conmigo en que cuando somos admitidos, digamos, a un hospital ante un problema de salud, hay que ir con el vaso, la cuchara, con una escoba y una frazada para limpiar la parte de la sala donde estemos ingresados, que nos vamos a encontrar que en la farmacia no hay los medicamentos que necesitamos, hay que mandárselo a pedir a la tía que vive allá en Miami. O sea, que no hay la garantía de tales derechos sociales tal y como lo están presentando. Eso es falso, eso es manipulado. La propaganda ha sido durante 50 años tan fuerte que a veces uno se lo llega a creer. Pero en mi tiempo de
sindicalista oficial, hay un paso que dan los secretarios generales de sindicatos de cada centro de trabajo que se llama la firma de los contratos colectivos de trabajo. Y ahí fue que me vine a enterar de que a todo el que trabaja para el Estado en este país le quitan el 33% de su sueldo, un 11% para salud pública, un 11% para educación y un 11% para seguridad social. Es una ley desde 1962, sin embargo el gobierno tiene la osadía de decir que es gratis. Ahora mismo hay medidas que autorizan determinados negocios privados. Bueno, pues esta masa de trabajadores que se van a